los acontecimientos. Como lo dice acá en la PTT, es el tratamiento auxilio que se da a la víctima de forma inmediata y provisional. ¿Por qué provisional? Porque nosotros solo vamos a brindar lo que es la primera atención, el primer paso que se debe hacer, ya que cuando tenemos una persona que se ha accidentado o tiene una enfermedad y en ese momento se ha descompensado, nosotros somos el paso 1, pero para que esa persona tenga un buen trato y una mejoría, va a requerir de ciertos pasos de lo que es, ocurre un accidente y tenemos que activar nuestro procedimiento, por decirlo así. En el procedimiento la empresa dirá, tenemos que llamar un número de emergencia para pedir la asistencia médica, mientras el personal médico se está dirigiendo al punto, nosotros tendremos que, si sabemos primeros auxilios, atendemos. Si no sabemos primeros auxilios, lo que tenemos que hacer, podemos acordonar el área. Una cosa que cuando, bueno, en este caso, cuando vamos a tratar con personas, son vidas. Y lo que siempre se tiene que tener claro es, si no sabes lo que estás haciendo o lo que vas a hacer, no lo intentes. Porque a veces nosotros podemos tener la mejor de las intenciones para atender a una persona. Pero si no sabemos, lo que podemos hacer es causarle un mayor daño. Podemos entorpecer el procedimiento. Podemos incluso hasta estorbar. Podemos tener las ganas. Pero si no tenemos los conocimientos, no actuemos. Y si dudas, también la duda va a ser un enemigo a la hora de atender a una persona, porque no vas a estar seguro de lo que estás haciendo. Las cosas tenemos que hacerlas de manera segura. Y para estar seguros tenemos que capacitarnos, practicar. Hay personas que les gusta ver videos, hay muchas cosas, pero siempre tenemos que parar en constante capacitación. Como dice la diapositiva, es de manera provisional a la víctima repentina en el lugar donde ocurrieron los acontecimientos. ¿Por qué en el lugar donde ocurrieron los acontecimientos? Porque a una persona donde tú la atiendes, no la puedes mover del lugar si tú no sabes cómo ha ocurrido el accidente. Cuando tenemos una persona que se ha caído de una, pongámoslo así, se ha caído de un andamio o por las escaleras, nosotros no podemos mover a la víctima del lugar porque esos movimientos no sabemos cómo está la persona por dentro, no sabemos si puede tener una fractura, algo, que vamos a ver esos temas más adelante, pero no sabemos lo que puede tener. Y un movimiento brusco puede desencadenar una hemorragia, podemos hacerle más daño, pueden incluso hasta romperse la columna de un paciente si lo movemos de la manera que no es la adecuada. Por eso dice que la atención es en el mismo lugar donde ocurrieron los acontecimientos. Hay ciertas ocasiones o ciertas circunstancias en donde sí se debe mover a la víctima, pero es cuando la situación lo amerita o cuando hay un riesgo inminente contra la persona que está tendida en el piso y necesita la atención. ¿Cuál sería un riesgo inminente? Que hayan objetos o una estructura a punto de caerse sobre la víctima. En esos momentos lo que prima es la vida. Así que tenemos que retirar a la persona del lugar, ponerlo en un lugar seguro tanto para la víctima como para nosotros, y procedemos con lo que son la atención de primeros auxilios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalidad: salvar la vida de la víctima e impedir la agravación de las lesiones hasta que reciba el tratamiento definitivo a cargo del especialista médico o centro de salud. Lo que les decía, nosotros vamos a hacer el primer paso. El último paso es cuando esa víctima, ese paciente, se encuentra o bien en el centro de salud o a cargo del especialista médico. Pero antes de que llegue ahí hay una serie de procesos, lo que es los primeros auxilios, lo que es la inmovilización, el tratamiento de las heridas, el transporte incluso, como subirle una camilla, todas esas cosas hasta que llegue al personal médico o al centro de salud. Pero lo que nosotros vamos a ver en este tema son el primer paso, los primeros auxilios. Siguiente diapositiva, por favor.
Procedimiento o pasos a seguir. Como les decía, los primeros auxilios es el primer paso, la primera acción. Pero dentro de eso vamos a encontrar los pasos que debemos seguir para dar los primeros auxilios, que son acá estos. Actuar de manera inmediata. La atención siempre tiene que ser lo más pronto posible. Cuando tratamos con vidas, tenemos que trabajar o actuar lo más pronto posible. Mantener la calma y la premura. Cuando decimos mantener la calma, es que la persona que va a dar los primeros auxilios tiene que ser una persona que sea fuerte emocionalmente, porque de nada me va a servir a mí tener a mi brigadista de primeros auxilios, que va a llegar a la escena, va a ver sangre y se va a desmayar. Ya no tendría una víctima, tengo dos. Y llega un tercero y vio una fractura con un hueso expuesto. Se le subió la presión, se desmayó. Tengo 3 personas ya, 3 víctimas. Comencé con una y ahora tengo 3. Por eso, las personas que vamos a atender tenemos que mantener la calma. Cuando hablamos de premura, hablamos del tiempo en el cual se deben hacer las cosas. Tenemos que hacerlo rápido, pero no tenemos que acelerarnos de tal manera que podamos cometer un error. Por eso siempre mantener la calma y mantener la premura. Considerar que la ayuda ofrecida es provisional. Lo que les decía, nosotros somos los primeros en llegar, pero no vamos a ser los últimos. Como somos los primeros, tenemos que tratar a la víctima como nos gustaría que alguien nos trate. Ser pacientes, entender, calmarla, evitar generarle más dolor. Y como dice la diapositiva, informar. Desde que estamos yendo a atender, nosotros informamos para que vayan viniendo, venga más gente y me apoye. Hacer un recuento de las víctimas. En el caso de que tengamos un accidente masivo, siempre tenemos que no llegar y enfocarnos en la primera víctima que encontramos. Siempre llegas y analizas y ves todo el entorno que hay, todas las víctimas que tengo. Puedo tener 10 víctimas, pero tal vez yo llego y la primera víctima que encuentro es alguien que se ha torcido el tobillo. Me centro en esa persona y no me di cuenta que 3 metros más allá había otra víctima que se había fracturado y tenía una hemorragia. Y me enfoqué tanto en esa persona que simplemente tenía un tobillo torcido que la persona de allá murió desangrada. Y cuando terminé de atenderla su tobillo, voy y veo que la persona falleció. ¿Por qué? Porque cuando llegué no me enfoqué en la cantidad de víctimas que tengo. Hice lo que conocen como vista de túnel, que la persona va y solo lo que tiene al frente nomás. No, en estos casos tiene que ser una visión panorámica. Tenemos que ver todo el entorno para conocer o para ver dónde están las víctimas y también para identificar cualquier posible peligro que pueda hacer contra las personas que vamos a atender, contra los paramédicos o los primeros respondedores. No atender a la víctima que encontramos o a la que más grite. Bueno, lo que les decía, siempre enfocarnos en todo el entorno, ver cuántas víctimas hay y evaluar según nuestro criterio quiénes son las que requieren la primera atención o que lo atendamos nosotros primero. Siempre vamos a tener que evaluar. Extremar todas las medidas de seguridad en manejo del accidentado. Cuando decimos extremar todas las medidas de seguridad en el manejo del accidentado, es lo que les dije al principio. Tenemos que ayudar a esa persona. Lo que le haya pasado, tenemos que ayudarla, no generarle más daño. Lo que les decía de mantener la calma y la premura, hagamos las cosas bien y hagamos las cosas en su debido tiempo. A veces por acelerarnos o porque no, que ya vamos a llevarlo, cárgalo, levanta acá, nos tropezamos y nos caemos con todo y la camilla y la víctima. Le generamos más daño. Siempre, extremar todas las medidas de seguridad en el manejo del accidentado. El siguiente sería, debemos utilizar un medio de comunicación para avisar a los responsables y brindar la ayuda profesional. Cuando ocurren accidentes, es muy importante mantener la comunicación. Informemos que ha pasado algo, informemos que tenemos tantas víctimas, informemos que estamos procediendo a atenderlas. Un ejemplo sencillo sería
que ocurre un accidente, tengo 10 víctimas, pero yo, por mi desesperación, no informé. Y está bien, se avisaron que hay un accidente y mandaron una ambulancia, pero yo tengo 10 víctimas. ¿Las 10 víctimas me entrarán en esta ambulancia? No creo. Lo mejor sería, llego, informo. Ha habido una emergencia, contabilizo mis víctimas. Tengo 10 víctimas, voy a proceder con la atención. Tengo una víctima, por decir información rápida, tengo 2 víctimas con las piernas fracturadas, tengo un brazo y una persona desmayada. Los que nos están escuchando, los que reciben la información van a saber, ya, tiene 10, mándale a ver cuántos entran por una ambulancia y hay que pedir 5 ambulancias, 4, 6, pero la ayuda va a venir pronto y va a llegar la ayuda necesaria para la cantidad de víctimas que yo pueda tener. Siguiente diapositiva, por favor. Evaluación de la escena, lo que les decía. Tenemos que evaluar nuestra escena para ver que la persona esté segura y que nosotros también estemos seguros. Debemos tener la seguridad que en el lugar, área o entorno del accidentado no exista ningún peligro que dificulte o interfiera con las acciones del rescatista o primer respondedor. Tenemos que ver el entorno, algo que no dificulte, pueden haber objetos, algo que no nos pueda causar daño, puede haber una estructura a punto de caerse y puede generar daño a nosotros como a la víctima que está ahí. Siempre tenemos que ver nuestro entorno y utilicemos a los curiosos, utilicemos a las personas. Tal vez tengo 5 curiosos, 5 personas, tal vez eran de la empresa, de la misma empresa, pero no eran del área, pero vinieron porque ocurrió un accidente, vinieron a brindar el apoyo. No saben primeros auxilios, pero tengo gente que puede asegurarme el área. Asegúrame un favor, asegúrame el perímetro, retírame esas cajas, retírame esto, despéjame esta área que es por donde vamos a sacar la camilla. Párate ahí, infórmale a la ambulancia que por aquí debe entrar. Párate allá y avísale a la brigada de la otra área que venga a ayudarnos. O infórmale a los supervisores de que acá es la emergencia, que vengan. Utiliza todas las personas que tengas. Así no sepan primeros auxilios, tú sabes primeros auxilios, tú te pones al mando y dirige. O puedes delegar responsabilidades. Te dejo a cargo de la escena, yo voy a atender a los pacientes. Y comenzamos con todo el proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Un tema muy importante. Cuando nosotros vamos a atender pacientes, siempre tenemos que hacerlo con las medidas de bioseguridad. Vamos a leer lo que es bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico, físico, como por ejemplo el uso de barreras protectoras, entre otros. Resumido, la bioseguridad es cuidarnos a nosotros mismos. Vamos a ayudar, pero tenemos que cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos? Con el uso de los guantes de seguridad. Vamos a atender una víctima, vamos a estar tocando sangre. Puede haber fluidos, puede haber sangre, puede haber vómito. Nosotros no sabemos, la persona, por decir, si es en la calle, no sabemos qué tipo de enfermedades pueda tener la persona. Tenemos la intención de ayudarla, pero no sabemos si nos podemos hacer un daño. Si es dentro de la empresa, sabemos que todos los trabajadores hemos tenido que llevar un examen médico ocupacional. Sabemos que hay, al menos ahí hay por decir, no hay enfermedades, no sufren de ciertas cosas como lo que pueden sufrir personas que te encuentras en la calle, pero siempre es bueno, siempre debes usar tus guantes. Otra barrera que también usamos, lo que somos los paramédicos, los primeros respondedores, es las prendas manga larga. Siempre debemos atender con prendas manga larga.
nunca con un polo, porque el guante tiene un límite hasta donde te protege. Y de acá ya queda descubierto de cualquier fluido, sangre. Incluso a veces es un peligro las mismas personas que queremos ayudar, porque esas personas, en el caso de que esté desmayada, puede despertarse y no sabe lo que ha pasado y ve gente alrededor de él, se desespera y puede incluso hasta atacarnos, arañarnos. No es lo mismo que una persona intente arañarme con un polo manga larga a que no tenga nada y lo haga directo sobre la piel. Otra medida de seguridad puede ser las tocas para la cabeza, los lentes, el casco, las botas que usamos o los trajes completos, que durante esta pandemia hemos visto que nos vendían los trajes de colores incluso, pero eran trajes completos como un overall que nos protegían. Todas esas barreras son para nuestra seguridad. Bioseguridad es la seguridad de nosotros. Tengamos en cuenta que primero somos nosotros. Y si vamos a atender, tenemos que atenderlo con las medidas de seguridad necesarias para cuidarnos nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Medidas preventivas. En medidas preventivas tenemos lo que es el lavado de manos. Vamos a usar unos guantes. Está bien, como medida preventiva. Pero hay que tener en consideración lo que les dije de trata a la víctima o al paciente como te gustaría que te traten a ti. Si yo sé primeros auxilios y estoy en mi trabajo y estoy realizando una actividad en la cual me he ensuciado las manos, puede haber sido, no sé, con cualquier fluido o algo, yo me puedo poner los guantes, pero estos guantes tienen, por decirlo así, una resistencia que va a ser mínima. Y en un corte o algo va a hacer que ingresen tanto los fluidos como que nosotros podamos tener alguna contaminación en las manos que pueda ingresar en la herida. Uso de guantes, protección ocular y mascarilla, botas, calzado adecuado y protección corporal. Lo que les estaba diciendo, tenemos que usar todas las barreras de bioseguridad que se puedan. Y mantengamos, en este caso las personas, los brigadistas, mantengamos higiene para atender a estos pacientes. Lavémonos las manos, apliquémonos alcohol. ¿Quién no anda ahora con su alcohol en el spray? Que se eche un poco de alcohol, puede desinfectarse las manos. Incluso yo a veces cuando atiendo personas, me desinfecto todo el cuerpo. Porque tú no sabes que tal vez tú puedes estar llevando un agente contaminante a esa persona que está con una herida abierta. Es una herida que es más propensa a infectarse. Siguiente diapositiva. Pasamos a lo que es tipos de emergencia. En lo que es tipos de emergencia, vamos a ver las más comunes y las que podemos nosotros ayudar con el simple uso de un botiquín. Por eso vamos a enfocarnos en lo que es sangrado nasal, heridas en general, hemorragias, quemaduras, desmayos, convulsiones, atragantamiento, esguinces y fracturas. Siguiente diapositiva. Ahora, también tenemos tipos de emergencias ya clasificadas dependiendo el área, entorno o el rubro al cual nos dediquemos. En emergencias médicas tenemos accidente de coches con heridos. Eso yo lo veo en mi trabajo constantemente. Tenemos tanto accidentes de heridos por los autos que se impactan. También tenemos los despistes de moto. Con esto de la pandemia hay bastante lo que es el delivery en motos, en motorizados. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces los conductores de las motos no manejan de una manera muy ofensiva, intentan meterse entre el tráfico. Como a veces también los conductores de los autos no respetan a las personas que se movilizan en moto. Y esas emergencias son pan de cada día.
nunca falta por ahí al menos un despiste de moto. Y cuando vamos, a veces es los que entregan los Rapid Globos, pero tenemos. Electrocutados, infartos, sobredosis, trabajo de parto, ahogados. A esto también, por decir infartos, a veces no se llega al punto de un infarto, pero por la alimentación y el estilo de vida que se lleva ahora, la mayoría de personas son muy propensas a enfermedades al corazón. A veces, como le digo, no llega un infarto, pero son hipertensos. La alimentación también hace que las personas sean diabéticas. Después, otra cosa que también se ve constantemente, los heridos por caídas. A veces no necesitas estar trabajando en altura para caerte. Con una simple grada, alguien se tropieza y se puede golpear la cabeza. Y un golpe en la cabeza no es un juego. Protección civil. Incendios, explosión, derrumbes, erupción volcánica, inmovilización, inundación, disculpen, enjambres de abejas. Seguridad, disparo de arma, violencia familiar, abuso sexual, homicidio, allanamiento de morada. Servicios públicos, asistencia social, infraestructura, alcantarillado y drenajes, árbol caído o por caer, cables colgando, cortocircuito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, en las diapositivas anteriores habíamos visto los tipos de emergencias que vamos a abordar en esta capacitación. Ya enfocándonos en lo que es la atención, vamos a pasar al primer tema, que es el sangrado nasal. El sangrado nasal también se conoce como epistaxis. Comúnmente conocido como sangrado nasal, son los episodios caracterizados por derrame de sangre proveniente de vasos sanguíneos ubicados en la parte anterior del tabique nasal o niveles posteriores de las fosas nasales. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo atendemos una emergencia del sangrado nasal? Yo creo que la mayoría, desde pequeños, siempre nos han dicho, cuando te comienza a sangrar la nariz, lo que debemos hacer es echar la cabeza para atrás y poner un algodón o un papel, o tápate simplemente y pon tu cabeza hacia atrás. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, al poner nuestra cabeza hacia atrás, lo que vamos a hacer es que el fluido de sangre, si no llegara a contenerse en el tiempo adecuado, va a seguir cayendo, por decirlo, por nuestra tráquea, va a generar coágulos y en algunos casos puede incluso hasta producir un atragantamiento por los coágulos que se generaron por el sangrado nasal. Así que lo mejor que tenemos que hacer para cuando vamos a atender a una persona con un sangrado nasal es la cabeza hacia adelante y usar las famosas torundas. ¿Qué es una torunda? Una torunda simplemente es retirar un poco de algodón, hacerlo una bolita, tenemos que darle una bolita. Ojo, siempre cuando vamos a hacer, por decir una torunda o un material, ya me estaba olvidando, guantes. Con el guante vamos a manipular lo que es la torunda y vamos a aplicarla en la nariz. Vamos a ponerle en cada fosa de la nariz. Con estas torundas que hemos hecho y vamos a poner en la nariz, procedemos a lo que es poner a la persona hacia adelante. Ya sabemos, una torunda es simplemente un algodón que le vamos a dar la forma de un conito y vamos a proceder a ponerlo en la nariz e inclinar a la víctima hacia adelante.
que bote todo hacia adelante. Si vemos que se llena la torunda, hacemos un cambio rápido y ponemos otra más grande, que absorba más sangre. Si vemos que la torunda se sigue llenando de sangre y sigue botando sangre, para eso nosotros ya reportamos una emergencia. Pero en este caso hemos dicho que simplemente era un sangrado nasal y no le prestamos mucha atención y le dijimos a nuestro supervisor, no, solo le ha sangrado la nariz. Ah, ya, dice el supervisor. Entonces no activamos nada, atiéndelo nomás, ponle algodón. Le ponemos algodón y no para. Le sigues, le quitas y no para. Sigue sangrando, sigue sangrando. Dentro de la nariz tenemos muchos vasitos sanguíneos que en ciertas personas que no tienen una buena cicatrización, esos vasitos sanguíneos, el sangrado no va a parar hasta que no se haga una cauterización. ¿Y la cauterización dónde se hace? En un centro de salud. Así que cuando tengamos un sangrado nasal, siempre es bueno mantener informado a la persona y si en algún momento vemos que no para el sangrado y que va a requerir una cauterización en un centro de salud, nosotros hemos informado en todo momento, se activa el procedimiento o protocolo de atención y en este caso nuestro compañero o víctima es trasladado a un centro de salud para lo que les digo que es la cauterización de los vasitos sanguíneos. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos lo que son las heridas. Una herida es toda lesión de la piel u órgano del cuerpo humano producidas por cortes, golpes, desgarros, rasguños, contusiones, etc. Esto quiere decir, cuando hablamos de cortes, golpes, desgarros y rasguños, quiere decir que heridas hay de muchos tipos, hay de varios tipos. Así que vamos a ver los más comunes, por decirlo así, sin llegar a usar tanta terminología o llegar a marearnos un poco con palabras ya que usan los médicos. Vamos a ver las que mayormente se ven y las que nosotros podemos atender y brindar la información necesaria, porque cuando tú atiendes y entregas a un paciente, la persona que te lo recibe te va a preguntar, ¿qué es lo que tiene? Le vamos a decir, ya, tiene una herida contusa, tiene una herida, un desgarro, tiene una herida punzocortante, tiene un rasguño, puede tener una quemadura de primer grado, hay que saber siempre brindar la información de lo que hemos atendido, lo que hemos visto y lo que le hemos hecho al paciente. Le he puesto lo he vendado y le he controlado su hemorragia de una herida punzocortante. Tenemos que dar esa información. Así que vamos a ver los tipos de heridas. Siguiente diapositiva, por favor. En los tipos de herida, según el objeto o el mecanismo que lo causa, tenemos por raspaduras, cortantes o incisas, punzantes, contusas o por desgarro. Punzantes es una herida que ha sido producida por una punta. Puede ser un fierro de construcción que a nuestro compañero le ha caído en el brazo y tenemos una herida punzante, que es un objeto que ha ingresado y ha generado una herida punzante. Por raspadura puede ser una caída, nos raspamos. Cortante o incisa puede ser por un objeto que tiene filo, tanto puede ser un cuchillo como puede ser un objeto simplemente un metálico, algo que se quebró, un vidrio que tiene filo y produjo un corte. Cuando hablamos de contusas, son producidas por un objeto contundente. Puede ser por un martillo, puede ser por un golpe. Las contusas a veces vemos que hay como un more
A ver, un momento, por favor. Muy bien, bueno, como ya han estado viendo que el tipo de herida pues va a depender mucho del grado que se pueda generar, ¿no? Entonces, ya hemos visto que se encuentra o tenemos tipo de heridas por raspadura, cortantes o incisas, punzantes, por desgarro, ¿no? Como vemos en la imagen, este tipo de herida va a depender del grado de magnitud según el daño que cause pues en la piel. ¿Es así? Entonces, vamos a continuar o la profundidad con la profundidad que daña en nuestra piel, ¿no? Puede ser de manera superficial, puede ser de manera profunda, penetrante o perforante. Recordemos que la piel, pues, tiene varios tejidos, ¿no? Tenemos el tema de la piel, el tejido graso, tenemos el músculo, entonces va a depender mucho de la profundidad que se genera el daño en nuestra piel para que se pueda considerar el tipo de herida. Entonces, como vemos acá, ¿no? Según la cicatrización, pues puede ser aguda, crónica. Ahí vemos cuando ya pasa las dos capas de nuestra piel, eso es el tema de la aguda crónica, cuando ya la lesión que ha generado pues en nuestra piel ha sido perforante, ¿no? Ahora, en estos tipos de heridas tenemos que nosotros ver tenemos que, según el riesgo de infección, tenemos que ver la manera de poder tratar, ¿no? Vamos a ver si es de manera limpia, contaminada, sucia o infectada. Entonces, de acuerdo a todo esto, identificando ese tipo de herida, vamos a ver el tema del tratamiento. Entonces es importante conocer, pues, cuál es el tipo de herida, cuál es la lesión, el grado de lesión que ha generado nuestra piel, para, de acuerdo a eso, continuar con el tratamiento. Según la integridad de la piel, pues puede ser abierta, puede ser cerrada. Aquí vemos, ¿no? Una lesión que ha sido generada probablemente por un golpe, algún objeto que haya caído, haya golpeado pues la mano o cualquier parte del cuerpo del trabajador y esto pues ha generado una lesión. Y esta lesión también es considerada dentro de la tipo de herida, que es abierta y cerrada. Un momento, por favor. Dentro de lo que es hemorragias, ¿no? Vemos que la hemorragia, pues, es la liberación de sangre, ¿no? De un vaso sanguíneo, que, pues, se ha roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Y existen varios tipos de hemorragias, ¿no? Que los vamos a ver también más adelante, como es el tema del capilar, el tema de la venosa y la arterial. Eh, Ingresaste, Francis, ¿verdad? Listo. ¿Y ahora sí me escuchan? Continúa. Ya, disculpen la interrupción, pero parece que hubo un problema en mi laptop que en plena presentación se actualizó y se reinició el sistema. Continúa. Pero ya, a ver, continuamos con las hemorragias. Ah, bueno, ¿ya han avanzado estas hemorragias?
Ya, continuamos con lo que son hemorragias. Hemorragia, la liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Acá tenemos en las imágenes lo que es una hemorragia capilar, que es por los vasos sanguíneos que tenemos, los vasos capilares, venosa, que es por una vena, y arterial, que es por una arteria. ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? La diferencia más significativa o más sencilla que les podría dar es que nuestro corazón bombea sangre, es una bomba. Una bomba bombea y absorbe sangre, recibe sangre. El ejemplo más sencillo para identificar o para diferenciar una vena y una arteria, la arteria es la que bombea o transporta la sangre con presión del corazón. Y las venas son las que llevan la sangre o succionan la sangre y la llevan hacia el corazón. Por eso es que en las arterias vamos a ver un rojo más intenso en el sangrado. ¿Por qué? Porque las arterias transportan sangre que acaba de salir del corazón, que está bien oxigenada y es transportada hacia todo el cuerpo para que nuestros órganos aprovechen ese oxígeno en la sangre. Cuando aprovecharon todo el oxígeno de la sangre, esa sangre tiene que regresar al corazón. Esa sangre regresa al corazón por medio de las venas, pero ya con un color más oscuro. Las arterias de la sangre es una sangre, un rojo intenso, y las venas un rojo más oscuro. Siguiente diapositiva, por favor. Hemorragia capilar. Afecta vasos superficiales que irrigan la piel, se cierra por sí misma, está causada por traumatismos y se suele formar hematomas. Cuando hablamos de la hemorragia capilar, lo que les decía, los vasos capilares, o sea, es un corte superficial en el cual hay un sangrado mínimo que mayormente se cierra por sí mismo dependiendo del área donde sea. Porque a veces tú puedes tener una hemorragia capilar, un corte simple, pero ubicado en una parte en donde nosotros constantemente la tenemos en movimiento, las articulaciones. Podemos tener un corte en la mano a la altura de una de las falanges, y como va a ser un área que constantemente la vamos a estar moviendo, va a pasar que esa hemorragia capilar o esa herida no va a cicatrizar o va a tomar más del tiempo necesario porque constantemente lo vamos a estar moviendo y no vamos a dejarlo que cicatrice. Pasamos a la siguiente diapositiva. Venosa, sangre roja oscura, lo que les había comentado de por qué es esa tonalidad, debido a la cantidad de oxígeno y la función que cumplen con el corazón. Sangre roja oscura es más fácil de controlar que la arterial. ¿Por qué es más fácil controlar que la arterial? Porque la arterial es la sangre que está bombeando tu corazón. Hay una presión de bombeo. Esa presión de bombeo es lo que lo hace más difícil de controlar. Pasamos a la siguiente. Arterial, salida abundante e intermitente de la sangre roja brillante. Ya saben por qué es roja brillante, porque esa sangre es rica en oxígeno. Y esa sangre rica en oxígeno que iba destinada para que los órganos la aprovechen, está que se sale del cuerpo, está que se desperdicia, los órganos no están recibiendo oxígeno, y si no se controla este tipo de hemorragias, son las más peligrosas, que nos pueden llevar a la muerte. El cuerpo humano tiene 6 litros de sangre, un promedio, claro, porque dependiendo de la persona, si es más alta o es más gordita o más flaco, a veces suelen tener más sangre en su cuerpo. Pero si hablamos de una medida más estándar, tenemos 6 litros de sangre en el cuerpo. Una hemorragia arterial, podemos perder 1 litro en minutos o segundos. Y los 6 litros que tenemos se nos pueden ir, y una persona se puede morir desangrada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tratamiento para las hemorragias. Ahora, tenemos 4 tipos de tratamientos acá, que son presión directa,
presión indirecta, elevación del miembro y torniquete. El torniquete hay una contradicción o un conflicto acerca de si se usa o no se usa el torniquete. Algunas personas dicen que no se usa un torniquete porque un torniquete mal hecho lo que puede producir es el deterioro de la piel o de los vasos sanguíneos, y si haces un torniquete y no saben hacerlo, incluso la extremidad cortada ya no se puede volver a poner. No sé si lo sabrán, pero cuando sufres una amputación, si el miembro es tratado o es protegido y es transportado en un medio adecuado, en un rango de 1 hora, si ha sido bien cuidado en la extremidad, los cirujanos pueden volver a ponerla, dependiendo, claro, también la gravedad de la herida, pero se puede volver a poner una extremidad. Puedes perder ciertos movimientos, pero pueden volvértela a poner. Ahora, si nosotros hacemos un torniquete y no sabemos cómo hacer un torniquete, lo que hacemos es que deterioramos el punto donde se debería unir y la persona ya no se le puede volver a poner, en este caso la extremidad, un dedo puede ser. Así que un torniquete mal hecho va a evitar eso. Pero ahora tenemos el otro caso de que un torniquete, al tener una amputación, tenemos un sangrado arterial, de arterias. Y si no se controla esa hemorragia, la persona se puede morir. Y una hemorragia arterial a veces no se puede controlar ni con la presión directa, ni con la presión indirecta, ni con la elevación de miembro. Dependiendo de dónde es, podría. Más adelante les voy a explicar un caso de un compañero mío que sufrió una hemorragia arterial y lo controló con presión directa, presión indirecta y elevación del miembro, las tres al mismo tiempo. Y les voy a explicar cómo lo hizo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Presión directa. Cuando hablamos de presión directa, hablamos de la presión que vamos a aplicar sobre la herida o el área afectada. Cuando hacemos la presión directa, esta debe hacerse con, pongámoslo así, llegamos con nuestro botiquín. En nuestro botiquín lo que tenemos que tener son apósitos. ¿Qué es un apósito? Los apósitos o todo lo que se usa siempre tiene que guardarse de una manera adecuada que pueda estar protegida de cualquier contaminación del ambiente. Vamos a usar un apósito. ¿Qué hacemos primero? Nos colocamos los guantes. Vamos a tratar una hemorragia. Tenemos que tener guantes. Procedemos a sacar el apósito. Los apósitos siempre se manipulan con guantes para evitar cualquier contaminación. ¿Y qué es un apósito? Un apósito es esto. Una gasa que envuelve un algodón. ¿Por qué una gasa que envuelve un algodón? Porque el algodón es absorbente. Pero el algodón, cuando se manipula, bota una serie de pelitos, hebras, y esas hebras son muy difíciles de limpiar en heridas grandes. Así que para evitar esa contaminación que genera el algodón, que es muy absorbente, se cubre sobre lo que es una gasa, se dobla de tal manera como si fuera un tamalito, y se aplica sobre el área que vamos a tratar, como se ve en la imagen. Aplicamos. Y hacemos presión directa. Eso es presión directa. Cuando lleguemos al punto de que esto se llenó de sangre, yo no lo voy a retirar. Esto siempre se va a quedar en el lugar. Siempre se queda. Lo único que hacemos es, se llenó de sangre, ponemos otro apósito encima. Y así otro y otro y otro. Y una vez que controlamos la hemorragia y ya no hay sangrado, procedemos a poner lo que es una venda. Controlamos la hemorragia, un apósito, 2 apósitos, 3 apósitos, 4, ya no hay sangrado, procedemos al vendado.
y controlamos la hemorragia así nada más, con presión directa. Siguiente diapositiva. Presión indirecta. ¿Qué pasó acá? Tengo una hemorragia. Presión directa. Apósito. Otro apósito. 3, 4. No me voy a gastar 10, 20 apósitos si veo que no hay sangrado. ¿Qué es lo que hacemos acá? Nos vamos a la arteria, que en este caso la arteria más cercana a la herida. Si es en el brazo, vamos a tener la arteria branquial, que es en esta parte. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una presión indirecta en la arteria para controlar la hemorragia que fue acá en el antebrazo. En la imagen tenemos una herida a la altura de la canilla y nos vamos a la arteria, la más cercana, que es la femoral, que está en la ingle. Si tenemos, por decir, un corte en el dedo que no para, podemos hacer lo que es presión directa en la arteria radial. Pero en la presión indirecta nos enfocamos en hacer presión en la arteria más pronta, radial, branquial y femoral, que está en la imagen. Pasamos a la siguiente. Le hicimos presión directa, no paró. Presión indirecta, no paró. Pasamos ahora a lo que es elevación del miembro. ¿Para qué elevamos el miembro? Para que por gravedad, la sangre ya no va a llegar hasta el punto donde está la herida o está el sangrado. Así que por gravedad vamos a disminuir un poco la presión del bombeo del corazón y vamos a controlar en este caso la hemorragia. A mí me pasó un caso de una señora que se le habían reventado sus varices y su familia no sabía cómo controlar la hemorragia. Cuando yo he llegado a atenderla, le habían puesto una frazada, incluso unas sábanas, y la señora seguía y seguía sangrando. No se podía controlar el sangrado. Habíamos hecho presión directa, no se controlaba. Habíamos hecho presión indirecta, disminuyó, pero no se controló. ¿Por qué? Porque lo que estaba sangrando eran las varices y era sangre acumulada ahí. Nosotros habíamos hecho presión indirecta en la arteria más cercana, pero igual había sangre ahí que seguía y seguía saliendo. Pasamos a lo siguiente, que fue elevación del miembro. Con la elevación del miembro puede ser 30 grados, puedes incluso hasta elevar más el miembro. Tú tienes que elevar hasta cierto punto donde controles el sangrado, pero tampoco dobles al paciente mucho. Levanta un poco, ves si va controlando y sigues elevando y elevando y vas a llegar a un punto en donde el sangrado va a disminuir, va a ayudar bastante la cicatrización de la persona y se controla la hemorragia. Lo que yo les comenté de en este caso las hemorragias cuando son cortes en la arteria es un poco más difícil controlarlas. Yo tengo un amigo que se salvó por una hemorragia de una arteria. ¿Cómo fue? Mi amigo me había llamado para que le ayude con unas remodelaciones que estaba haciendo en su casa. Y él sacó, este no es una navaja, pero vamos a simular que sí. Él sacó una navaja, posicionó su mano y estuvo realizando el corte en un tubo. Estaba realizando un corte así y se le escapa el cúter y se termina apuñalando el antebrazo y se cortó la arteria radial, que es la que viene por acá de las venas. Viene por acá una arteria, se apuñaló la vena, se hizo un corte completo en la vena. Mi amigo es bombero y por suerte en ese momento la sangre comenzó a salir. Lo primero que hizo fue aplicar presión directa. No podía aplicar presión directa, le seguía el sangrado, intentó apretarse acá, pero como estaba él solo atendiendo, estaba que se apretaba acá, y la cosa es que no podía
no podía parar el sangrado. Al final, él ha podido controlar su sangrado aplicando presión directa, poniendo su cabeza para mantener la presión directa, hacerse presión indirecta y levantar así de esta manera el brazo. Y así se ha ido tocando para avisar a sus familiares y lo han llevado a la clínica en donde le hicieron la reconstrucción y estuvo con su operación. Si él no hubiera mantenido la calma, si no hubiera tenido los conocimientos, porque él también es bombero, si él no hubiera tenido los conocimientos y no hubiera mantenido la calma, estando solo ahí, lo que a él le pasaba a una persona sin conocimientos, esa persona se moría, se desesperaba y se desangraba. Y como estaba trabajando sola, nadie se daba cuenta. Siempre es bueno realizar los trabajos de dos personas. A veces hasta el trabajo más simple nos podemos ocasionar un accidente grave y como estamos solos, nadie va a saber que estamos ahí. Nos vamos a morir desangrados solos. ¿Qué estaba haciendo? Cortando un tubo con un cúter y se apuñaló, se generó un corte en la arteria. Pasamos a la siguiente. Lo que les decía del torniquete. Es útil en amputaciones traumáticas. De las extremidades, aplastamientos prolongados o cuando ha fracasado las medidas convencionales, teniendo en cuenta que implica un riesgo de gangrena o muerte por autointoxicación. Lo que les había comentado de solo se usa cuando hay amputación del miembro, como se aprecia en la imagen, y un torniquete tienen que saber hacerlo, porque si haces un torniquete mal, hay riesgo de gangrena, que ya no se pueda unir la extremidad, o la muerte por intoxicación, porque vamos a cerrar el paso de sangre. Esa extremidad no va a tener sangre, y lo que va a hacer, ¿qué va a pasar con una extremidad que no tiene sangre? Va a comenzar a morir, va a comenzar a coagularse, y se pierde la extremidad. O se puede generar una muerte por autointoxicación. Cuando sufrimos nosotros un aplastamiento, la falta de oxígeno en la extremidad lo que genera es, tu cuerpo comienza a generar ácidos lácticos. Los ácidos lácticos, una vez que nosotros liberamos la extremidad y ya tenemos concentración de ácidos lácticos en nuestro cuerpo, esos ácidos lácticos al regresar, porque nuestro corazón va a absorber, eso puede producirnos una muerte por autointoxicación. Por eso siempre es bueno, si vamos a realizar algo, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Si no sabemos, si dudas, no lo hagas. Y si no sabes, ni lo intentes. Aplica lo anterior e intenta buscar una persona que sepa. Un dato por si en algún momento necesitaran hacer un torniquete, siempre se recomienda hacerlo con una venda o una cinta. Algunos dicen de 2 dedos, pero yo preferiría de 3 dedos. 3 dedos de diámetro o de grosor. ¿Qué puede ser eso? Una correa. Un torniquete con una correa o una prenda larga se puede hacer, pero no se puede hacer un torniquete con una cuerda. La cuerda es muy delgada y la cuerda solo va a generar más daño al tejido. Si en algún momento se tiene que hacer un torniquete, se tiene que hacer con algo de 3 dedos, una correa, algo, y siempre se tiene que desaflojar en un periodo. Le das un tiempo, desaflojas para que igual la sangre se mantenga, esa extremidad no se bloquee, no se quede sin sangre. Torniquete tenemos que saber hacerlo. Para eso también hay ciertas capacitaciones en donde ya se enfocan más en lo que son estos tipos de tratamientos que si no lo aplicas bien, puedes incluso hasta generar más daño. Agotemos los otros recursos anteriores. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hemorragias internas. En las hemorragias internas
Son aquellas desde un simple moretón hasta los casos graves de pérdida, de gran pérdida y acumulación de sangre en áreas internas del cuerpo que causan shock. ¿Qué es el shock? El shock es, en este caso puede ser la pérdida de conciencia o delirio de la persona por la falta de oxígeno en los órganos o en el cuerpo. Es cuando tu cuerpo ya no puede más, ya no hay oxígeno, no hay sangre, y así como pasó con mi laptop que se reseteó, su cerebro se va a resetear de esa persona, porque ya no hay oxígeno el cual se pueda aprovechar. ¿Por qué? Porque adentro tenemos una hemorragia interna, que no la vemos, pero adentro nuestros órganos pueden estar remojándose en la sangre de la hemorragia que tenemos interna. ¿Cuáles son los signos o síntomas? No se visualiza la pérdida sanguínea porque es interno, pero a veces se puede apreciar un color morado en el área donde ha impactado. Puede ser, algunos lo pueden interpretar como un hematoma, pero a veces es un sangrado, un hematoma es un sangrado interno, pero leve. Muchos pueden ver un sangrado, dices un hematoma, es algo suave, eso se te va a borrar con unos días, pero no, hay un sangrado por dentro. Otra cosa para identificarlo es la inquietud o ansiedad de la persona. Pulso rápido y débil. ¿Por qué rápido y débil? Porque el corazón está que quiere compensar esa pérdida de sangre, y débil porque está que se pierde, hay un punto donde se sale. No puedes mantener no puede mantener tu pulso normal porque estás que pierde sangre en algún punto, y tu corazón está que intenta compensarlo acelerando el pulso rápido. Piel sudorosa, palidez y cianosis. Cuando hablamos de cianosis, son los labios morados. Cuando la persona se le ponen los labios morados, se pone pálida, e incluso algunos hasta se les nota en su cara, se les nota porque son pálidos, los ojos se les ponen como morados, los labios morados. Ya no hay perfusión sanguínea. La perfusión es que cuando tú te tocas un dedo, cuando te tocas tu dedo, tú vas a ver que por un momento se pone blanco y de ahí toma su color. Esa es la perfusión. Si hay un sangrado interno, tu cuerpo está perdiendo sangre y ya no hay perfusión. Y lo que le decía, la palidez y la cianosis. Y la sed, náuseas y vómitos. Esos son síntomas de una hemorragia interna, y si encontramos uno de estos, tenemos que trasladar a esa persona lo más pronto posible, porque si no, ocurre un shock y la persona muere. Un caso que me pasó a mí, fuimos a atender a una casa de un contribuyente. Fuimos y la persona nos indicó que su tío se había caído de la moto hace 5 días y que se sentía mal. Lo revisamos y tenía los raspones en el cuerpo y tenía color así morado en el estómago y se le notaba hinchada la barriga, y decía que se sentía mal, tenía sed, tenía los labios morados, estaba pálido, la piel sudorosa, su pulso estaba débil y rápido, la inquietud y la ansiedad porque se sentía mal y no sabía por qué. Nos indicó también que había tenido náuseas y había vomitado. No nos dijo lo de la sed, pero en algunos casos sí, pero tenía náuseas y vómito. Lo llevamos, lo dejamos en el hospital, lo atendieron, y a los 2 días que nosotros solicitamos a los familiares, porque al final llegó a ser era un conocido de un compañero mío de trabajo, le preguntaron y el señor había fallecido. ¿Por qué? Porque habían sido 5 días en que la persona había tenido una hemorragia interna, y por confiarse y no ver un sangrado externo, se confió, pasaron 5 días y todo se le había complicado adentro. Si la persona no se había desmayado, era porque era fuerte, pero sus órganos por dentro ya estaban al límite. Lo han atendido, pero no se le pudo salvar la vida. Nosotros fuimos, creo que al final, los últimos que lo vimos, porque el señor lo trasladamos al hospital, pero no se le pudo salvar la vida por una hemorragia interna. Y eso es lo peligroso de la hemorragia interna, que a veces no podemos visualizarla. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entramos a lo que son quemaduras. Quemaduras.
lesiones producidas en la piel y tejidos por acción del calor, sustancias químicas, radiaciones, electricidad. Vamos a ver en un momento vamos a ver cuáles son los tipos de quemaduras, porque también en quemaduras tenemos tipos. Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tipos de quemaduras. Quemaduras, en este caso de primer grado, son consideradas las menos graves, son un daño a la capa externa de la piel, la epidermis, y no deja secuelas. ¿Qué es lo que pasa con las quemaduras de primer grado? Un ejemplo sencillo sería de una quemadura de primer grado, es irnos a la playa y las personas que no están acostumbradas o que tienen una tonalidad de piel que no aguanta, van a quemarse. Eso es una quemadura de primer grado. Solo daña la capa externa de la piel. Solo vamos a ver enrojecimiento del área, no vamos a ver más. Muchos malinterpretamos y a veces cuando incluso te quemas con el fuego y ven una ampolla, dicen, es una quemadura de primer grado. No, desde que tenemos una ampolla ya se considera una quemadura de segundo grado. ¿Por qué? Porque hay un desprendimiento de la piel. Es una medida de seguridad que está aplicando tu cuerpo para enfriar esa área. Está generando una ampolla, está generando un líquido para que esa área se enfríe lo más rápido posible y evitar un deterioro de las otras capas de la piel. Así que cuando vemos o cuando tratemos una quemadura de primer grado, ya sabemos, no hay ampollas. Si hay ampollas, es quemadura de segundo grado. Pasamos a la siguiente. Quemaduras de segundo grado. Se daña la capa externa de la piel y se encuentra la capa externa de la piel y la que se encuentra debajo. Lo que les decía de las ampollas. Desde que tenemos ampollas ya se deterioró la primera capa y se está deteriorando la segunda capa. Implica una pérdida de la función de la piel. Puede ser superficiales o profundas. Superficiales, ¿cuál sería? Cuando yo tengo una ampolla leve, y profunda, cuando ya esa ampolla también ya se quemó y ya superó la capa de la piel, vemos como lo decimos nosotros, piel viva, vemos ya piel con un color ya más rosado, más rojo. Ahí ya tenemos una quemadura de segundo grado. Siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento. Cuando nosotros tenemos una quemadura de primer grado, lo que vamos a hacer es enfriar el área. ¿Ya? Enfriamos el área, pero ¿cómo la vamos a enfriar? No le vamos a poner un hielo, no le vamos a poner un ungüento, una crema, no. Siempre tenemos que tratar la quemadura de primer grado aplicando agua a temperatura ambiente. Bastante agua, para bajar la temperatura de esa área. Cuando tenemos una quemadura de segundo grado, lo que vamos a hacer es también aplicar agua, bastante agua. Ya tenemos un deterioro de la piel en una quemadura de segundo grado, así que no podemos estarle aplicando lo que sería, que a veces pasa, que dicen aplícale, ponle tomate o ponle algo, o ponle, no sé, una crema, un ungüento. Nosotros no sabemos la alergia que tiene esa persona. Tal vez el ungüento, lo que le podamos aplicar, la persona reacciona de manera alérgica. Ya no tenemos una quemadura, sino también tenemos una alergia. Importante, solo aplicar agua. Ahora, si contamos con un botiquín, nosotros vamos a tener lo que es conocido como el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una mezcla salina, ¿ya? Que en algunos casos se inyecta el cloruro cuando hay pérdida de sangre o cuando necesitan rehidratar el cuerpo. Esto el cuerpo lo asimila bien, no le va a generar ningún daño. Así que si nosotros contamos con una botella, a ver, voy a acercarlo, con una botella de cloruro de sodio, lo que vamos a hacer es abrimos y aplicamos el cloruro de sodio en el área. Nos vamos a tirar incluso más de 2, 3 de estos.
Yo he atendido emergencias en donde unas personas, tres personas de una familia, varones, se quemaron por un balón de gas que deflagró. ¿Qué había pasado? Dejaron prendida la cocina, se estuvo acumulando el gas y cuando la prendieron se generó algunos lo conocen como explosión, pero el término es deflagración. Deflagró el gas, quemó todo lo que había a su alrededor y las personas tenían quemaduras, en este caso, tenían unas quemaduras de segundo grado, porque las quemaduras eran ampollas grandes que se habían reventado y se veía la piel. ¿Y eso es cuál fue el tratamiento? Cloruro de sodio. Nos habremos gastado algo de 5 de estas botellas grandes con cloruro de sodio. Y tenías que echarlo de tal manera que evites que le caiga el chorro directo, porque esa piel es sensible y cualquier roce que pase le va a generar dolor. Pero echándole esto, al menos minimizas el ardor que se siente del aire que te da o la brisa que te da en una piel que está expuesta, que ya perdiste la primera capa de piel. Hasta la brisa del aire te genera dolor. Por eso siempre se mantiene hidratado. En algunos casos lo que podemos hacer es con una tela o algo que no desprenda, un apósito, no, una tela limpia o una gasa sola, empaparla con el cloruro y aplicarla sobre el área. Y seguir empapando y echando y echando y echando. ¿Para qué le pones la gasa? Para lo que les decía, para que el aire o cualquier contaminante exterior no caiga ahí, porque tengamos claro que una herida por quemadura a la piel abierta es más propensa a infecciones. Así que vamos a tener que proteger el área y mantener todo el tiempo, echándole el cloruro o el agua. No apliquemos ninguna otra sustancia que pueda generarle más daño. No sé si se acordarán el caso de la chica que su pareja o conviviente le echó gasolina y la prendió en un bus. Creo que no me acuerdo muy bien el nombre de la chica y tampoco sería malo mencionar su nombre en estos momentos, pero era un caso de una chica que su pareja, por celos, le echó gasolina y la prendió. Y las personas que quisieron ayudar en el momento no tenían agua y se les ocurrió usar el extintor PQS para apagarla. El PQS contiene un polvo que es corrosivo, que se adhiere a las superficies. La chica, además de las quemaduras, terminó cubierta de PQS, el PQS que es un químico que infectó y estaba maltratando peor la piel. La chica ha muerto intoxicada y quemada. ¿Por qué? Porque las personas tuvieron la mejor intención de ayudarla, pero en ese momento que la chica estaba envuelta en llamas, no le puedes aplicar un extintor, porque vas a apagar el fuego, pero vas a tener una herida llena de un químico que se usa para apagar fuego de objetos, no de la piel. Si tenemos una persona en esos casos, sería aplicar una frazada, una tela grande y seguir empapando de agua, empapar todo eso y controlar. Siempre controlemos las heridas o quemaduras del cuerpo con agua o cloruro de sodio. No usemos la famosa, el yodo o aceptil, que eso porque las personas no sabemos si tienen, en este caso, alguna alergia. Tampoco lo que vamos a encontrar en el botiquín va a ser alcohol. El alcohol de por sí es inflamable y quema la piel. No vamos a aplicar alcohol en una quemadura. Esto no se aplica. Cloruro de sodio sí se aplica. Agua oxigenada. El agua oxigenada tampoco se usa para quemaduras. Se usa para heridas en algunos casos, pero no se usa para quemaduras. Esto no. Esto sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Quemadura de tercer grado. Son las quemaduras más graves, destruyen epidermis, dermis, hipodermis. Se pierde la sensibilidad de la zona afectada. Quemadura de primer grado, enrojecimiento. Quemadura de segundo grado, enrojecimiento y ampollas. Ampollas reventadas o ampollas, en este caso, sin reventar. Una cosa que me había olvidado decir, nunca se revientan las ampollas, se dejan tal y como están. En este caso, la quemadura de tercer grado, tenemos el deterioro de la primera capa, se quemó la segunda capa
incluso se quemó la tercera capa. Ya vemos la piel, vemos la grasita que le dicen, vemos esos tejidos, el tejido adiposo, lo vemos ya. La grasita que tenemos, que es el tejido adiposo, ya podemos visualizarla y vemos que se ha quemado. Y las quemaduras de tercer grado incluso pueden llegar hasta quemar los vasos sanguíneos. Las venas están quemadas también. En algunos casos, ahora también se está considerando la quemadura de cuarto grado, pero la quemadura de cuarto grado es cuando ya destruyó todo, cuando es amputación. Una quemadura de cuarto grado ya destruyó todas las partes, llegó hasta el hueso, carbonizó la extremidad y ya no se puede recuperar nada. En una quemadura de tercer grado es mínimo, pero puede haber una recuperación del paciente, ya que lo que les dije, es más propensa, ese tipo de quemaduras, la de tercer grado, y segundo, ya eres más propenso a cualquier infección. ¿Por qué? Porque la piel que protege del medio ambiente ya no está. Eres muy propenso a infecciones, a cualquier agente infeccioso que venga, va a ingresar y tenlo por seguro que eso se va a infectar. Así que siempre usemos cloruro de sodio para la limpieza o agua limpia. Si no tenemos el cloruro, usemos agua limpia, agua sola, no usen jabón, nada, agua. Y si tenemos en una quemadura de tercer grado una persona que la ropa está adherida, no retiremos la ropa, dejen la ropa ahí y que esa ropa sea retirada en el centro de salud. Tú lo único que haces, mantén hidratada el área. Si está con ropa, échale a toda esa área. Hidrata a la persona, si es posible, tenla empapada, porque eso va a disminuir el dolor. Si cuentas con los medios, aplícalo y ten bien empapada el área para que la puedas trasladar de una manera más cómoda para la persona. No le generes más daño del que ya tiene, más dolor del que ya tiene. Evita generarle más dolor, ayúdala. Pasamos a la siguiente diapositiva. Traumatismo. Considerados un conjunto de lesiones internas o externas provocadas por violencia externa al organismo. Un traumatismo se conoce como fractura, fisura, fractura expuesta, fractura interna, esguince, cualquier lesión interna o externa provocada por violencia externa al organismo. Cuando hablamos más que todo del traumatismo, siempre vamos a ver lo que son fracturas de huesos. Cuando un hueso se rompe, desgarra todos los tejidos que hay a su alrededor. Se vuelve un objeto filoso. Y en algunos casos, ese desgarre o ese filo va a hacer que el hueso sobresalga o se vea. O a veces también puede quedarse adentro el hueso roto, pero el mínimo movimiento de un hueso roto va a generarle dolor. Y ahí ya vamos a tener que ver cómo tratar ese tipo de traumatismos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tipos de fracturas. Según su exposición pueden ser cerradas, la piel no tiene lesión por encima de la fractura. En la imagen apreciamos dos tipos. Bueno, la primera imagen tenemos acá el hueso, se le ha roto, pero no ha llegado a sobresalir. Y además de que se ha roto el hueso, a la altura de la muñeca hay una dislocación o se ha salido el hueso de su lugar. Como en otros casos, como en la siguiente, en la otra diapositiva, disculpen, retrocedo un momento, en la imagen del brazo, la siguiente. Ya, en la otra foto vemos que el hueso se mantiene en su articulación. En la otra foto vemos que el hueso se mantiene en su articulación, pero está roto. Ya pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. La fractura, o en este caso, la fractura abierta, la piel está abierta y se puede ver el hueso. Como se aprecia en la imagen, el hueso se ha roto,
ha desgarrado la piel, ha generado una herida, una fractura expuesta. Este tipo de fracturas expuestas, lo único que vamos a hacer es evitar que ingrese cualquier contaminante y evitar el contacto mínimo, porque tú tocas ese hueso que está roto y le generas un dolor indescriptible a la persona, que incluso a veces puede desmayarse del dolor de que le toques. Si llegas y encuentras una víctima que ha sufrido una fractura, lo que se tiene que hacer es inmovilizar el área, inmovilizar la extremidad. ¿Para qué inmovilizaría yo la extremidad? Porque una fractura, el mínimo movimiento va a generarle dolor. Vas a tener una persona ahí gritando. En el caso del brazo, por decir, siempre que ocurre un accidente y una persona se fractura el brazo, sea una fractura abierta o cerrada, siempre pasa que la persona posesiona su brazo a esta altura. Y llegan así, con su brazo así. Y tú no puedes moverle el brazo porque la persona va a gritar, le va a generar un dolor inmenso. Así que tú lo que tienes que hacer es inmovilizar en esa posición que está el brazo. ¿Cómo inmovilizaría yo? Una herramienta muy buena para inmovilizar un brazo es esto. Esto se conoce como una venda triangular. ¿Para qué nos sirve la venda triangular? La venda triangular es un tipo de venda en forma de triángulo, como lo dice su nombre, que se puede doblar de muchas maneras, tanto para un brazo como para una cabeza o como para una herida en el pecho. Acá vemos, parece un pañal, pero es un triángulo. Ahí vemos el triángulo. Ese triángulo, lo que nosotros vamos a hacer aquí es posicionar el brazo, una punta del triángulo a la altura del codo, pasamos esto acá y amarramos aquí. Y miren cómo quedó el brazo. Tenemos un brazo sujeto con una venda triangular. Estamos en movimiento el paciente para que no esté moviendo o no esté sosteniendo su brazo con su propio esfuerzo, sino ya lo suelta un poco ahí. Controlamos la hemorragia con lo que le dije, apósitos, evitando tocar el hueso, evitando tocar, y trasladamos al centro de salud o con el especialista lo más pronto posible. Si tenemos en la pierna, vamos a tener que inmovilizar en este caso ya no usaríamos la venda triangular, sino utilizaríamos lo que es una férula rígida. ¿Qué es una férula rígida? Una férula rígida es simplemente unas tablillas que se ponen en el área afectada, y la tablilla, tú pones la tablilla y vendas. Y las vendas tienen que ir en los extremos de donde ha ocurrido el traumatismo, porque lo que les digo, no toquen el hueso. Ese hueso que está salido, ni se te ocurra que ha pasado, que a veces quieren incluso hasta volver a meter el hueso a su lugar. Ese hueso déjalo tal y como está, pon una tablilla y venda alrededor, vendas acá y acá, y el área donde está el hueso salido la dejamos tal y como está. Si se puede poner unos apósitos sin generarle dolor, vas a poner los apósitos acercándolo así, y cuando sientas que la persona ¡ay! Grita o te genera, ahí nomás déjalo, no toques esa área, porque si tú sigues tocando, la persona se va a desesperar con el dolor, y si la persona se desmaya, una persona desmayada no va a poder decirte dónde le duele, y si no te dice dónde le duele, a veces tú puedes generar movimientos que a tu criterio está bien, pero el hueso cuando se rompe se vuelve filudo, las puntas son filudas, y si tú mueves una extremidad más de lo necesario, ese hueso va a estar por dentro cortando tejidos, puede cortar venas, incluso un mal movimiento, ese hueso te corta una arteria y vas a tener un sangrado de arteria
un sangrado de arteria vas a tener en esa fractura y va a ser peor la emergencia. La persona en la posición que encontramos de la fractura, en esa posición, para ella es lo más cómodo. Así que mantenemos la posición, inmovilizamos en ese método. Ahora, eso es cuando hay una fractura expuesta, pero cuando tenemos a veces en algunos casos, dislocaciones, otras cosas, podemos aplicar lo que son unas férulas neumáticas, que se las voy a enseñar más adelante cuando lleguemos a la parte de esguinces o torceduras. Siguiente diapositiva. En los tipos de fracturas pasamos a lo que es la luxación. La luxación es el desplazamiento del extremo de un hueso fuera del lugar, que normalmente ocupan las articulaciones, también llamados dislocación. Si nosotros tenemos una dislocación de hombro, la persona la vamos a encontrar así y aplicamos la venda triangular. Si ocurre una dislocación, por decir, en la rodilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inmovilizar. Si vamos a inmovilizar una rodilla, por decirlo así, vamos a utilizar una férula neumática. Estas son las férulas, para que los vean bien. Se aprecia las férulas, por si no vienen así, pero yo sí las dibujé para saber cuál tengo, L, M y S. Esas que son unos tubos, son para los brazos. Para las piernas tengo L, M y S. Y esos son como una botita. ¿Para qué son? Para diferenciarlos. ¿Por qué son como una botita? Porque se usan así, miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a abrir, vamos a meter la extremidad. Una vez que metemos la extremidad ahí, procedemos, cerramos, y acá tiene para inflar como si fuera una pelota. ¿Por qué se le dice neumática? Porque usa aire. Ahí se comienza a inflar. Normalmente esto se infla con los infladores de globos. Nunca vamos a acercar nuestra boca acá. Vamos a comenzar a inflar y miren cómo se comenzó a inflar esto. Así tienes que seguirlo inflando. ¿Para qué? Para que limites el movimiento de esa persona. Para que le evites que esté moviendo, pero a la vez le hagas una presión. Ya, esto es una férula neumática. Como le dije, hay férulas neumáticas, férulas rígidas, y hay unas férulas también que son moldeables. Tienen una parte de aluminio que tú la puedes moldear, pero se mantiene como una férula rígida. ¿Ya? Así que tenemos distintos tipos de férulas para atender lo que son las fracturas o luxaciones, y tenemos también lo que les dije, la venda triangular, que puede ser para el brazo. En algunos casos, cuando tienes heridas, también te lo ponen en la cabeza, te ponen unos apósitos y te aseguran en la cabeza. La venda triangular también se puede usar en la cabeza. Ahora, esta venda triangular, otro método también, por decir, me olvidé de decírselos en el momento, pero se usa en lo que es, tenemos una fractura tenemos una herida en el pecho, a la altura de los pectorales, y lo que vamos a hacer es darle la vuelta por delante, tapar el área y hacer un nudo. Y acá protegemos lo que es el pecho. Si tenemos en este caso si tenemos una herida acá en la clavícula, y hay, por decir, vemos que hay acá en la clavícula una fractura, y en la fractura hay heridas abiertas. Tal vez el hueso no ha salido, pero tenemos heridas y tenemos lo que es el sangrado. Podemos colocar un apósito sin hacerle mucha presión y le colocamos una venda triangular de esta manera. ¿Para qué? Para controlar la hemorragia y no generarle presión
en el hueso que tiene una fractura o fisura, ¿ya? Una fisura es cuando el hueso no ha terminado de partirse, pero está rajado. Si nosotros lo seguimos moviendo, vamos a generar una fractura. Así que siempre las fracturas hay que tratarlas con pinzas, hay que tratarlas con cuidado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esguince. El esguince más conocido, o muchos lo conocemos con el esguince, tienes un esguince en el tobillo. Un esguince es la distensión brusca, violenta o exagerada de un ligamento o su ruptura parcial. También se llama desgarramiento o torcedura. El esguince es los ligamentos. Cuando una persona tiene un esguince, ¿qué pasó? Caminó mal, se torció y se generó un daño en su ligamento, que como dicen puede ser parcial o puede ser total. Pero es un desgarramiento por una torcedura. Ese es el famoso esguince. Ahora, si nosotros tenemos un esguince y la persona mueve su pierna, pero cada movimiento le genera dolor, ¿qué es lo que voy a hacer? Poner una férula, poner vendas alrededor, pero nunca en el área que está siendo afectada. Si le voy a poner una venda por un esguince, tiene que ser una venda no muy apretada, que limite su movimiento del tobillo, y le puedo poner la férula neumática, pero ya no usaría la M, ahora usaría la S, que es chiquita. ¿Para qué? Para un esguince, un tobillo, una férula neumática chiquita. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá vemos tipos de fracturas, esguince, signos y síntomas. Deformidad de la articulación. Podemos ver a veces que hay una deformación, no es normal, lo vamos a ver porque hay hinchazón, así que no está normal esa parte. Edema de la articulación afectada. Cuando hablamos de un edema de la articulación, hablamos de la acumulación de líquidos en esa parte. Está hinchada por la acumulación de líquidos. Ese es un edema. Dolor al intentar mover la articulación. Si hay dolor, hay algo mal. Importancia funcional por dolor, o sea que la persona no puede valerse por sí misma por el dolor. Y crepitación. La crepitación es el sonido que se genera por la acumulación de aire en las articulaciones. La crepitación es normal, porque nosotros nos sacamos un conejo y va a sonar. Nos sacamos algún conejo y va a sonar. Esa es una crepitación, pero es un solo sonido. En cambio, si nosotros nos giráramos el dedo y eso está que sigue sonando y sigue sonando y sigue sonando, y pongamos que es en el tobillo, yo muevo mi tobillo y mi tobillo suena que parece que estoy arrugando papel, ese tipo de crepitación ya te está indicando algo, que tus huesos no están articulando bien o que puede haber un daño por ahí. Así que esos son los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta cuando ocurre un esguince. Siguiente diapositiva. Pasamos a lo que son las convulsiones. En lo que son las convulsiones son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la aparición súbita de una actividad eléctrica anormal del cerebro. La mayoría dura de 30 segundos a 2 minutos. Se considera una emergencia médica si dura más de 5 minutos o si la persona tiene muchas convulsiones y no se despierta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando se trata de convulsiones, no se debe hacer. No fijar a la víctima, dejemos que la convulsión continúe. No mover a la víctima a menos que esté en peligro o cerca de algo peligroso. No, como dice lo primero, no fijarla a la víctima, no moverla. Eso sí, no la vamos a fijar ni la vamos a mover, pero
tratemos de poner algo entre su cabeza para que el movimiento brusco no se golpee con el piso o con algún objeto que pueda haber alrededor, y no fijemos ni movamos a la víctima, pero al menos intentemos que sus movimientos minimizarlos, no intentar sujetarla, pero sí minimizar para evitar que se pueda hacer. Si vemos que la persona en una convulsión mueve su brazo muy fuerte y hay peligro de que choque contra una mesa o algo, le contenemos un poco el brazo, retiramos la mesa y ahí le contenemos, pero no lo vamos a sujetar ni amarrar. La víctima tiene que seguir con la convulsión. Lo anterior decía que las convulsiones pueden durar de segundos a minutos, así que dejemos que la persona siga con su convulsión. No colocar nada entre los dientes de la víctima durante el ataque, como los dedos. Hay mucha gente que quiere meter sus dedos adentro de la boca para evitar que la persona se pueda morder la lengua. Pero tengan en cuenta que en ese momento la persona no razona y lo que va a hacer es morder fuerte. Y si tus dedos están ahí, ella te los puede incluso hasta morder o te podría amputar los dedos. Si no los posicionas bien y la persona te muerde, no va a reaccionar y te puede incluso hasta amputar un dedo. Tratar de detener las convulsiones de la víctima. La persona no puede controlarse durante un ataque y no se da cuenta de lo que está pasando. Lo de arriba, no le intentes fijarla, déjala que siga, solo intenta minimizar el daño que se pueda causar. No administrar nada vía oral a la víctima hasta que las convulsiones hayan cesado y la víctima se encuentre consciente y alerta. No le demos nada de beber o no le pongamos nada en la boca porque la persona a veces se puede atragantar o puede acabar su convulsión, se tranquiliza y le puede volver a dar otra convulsión. Y si en ese momento le estabas dando agua para que se calme, se puede atorar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tratamiento. Si ocurre en un lugar público, pedir espacio y que los espectadores no rodeen a la víctima. Eso está claro. Minimicemos a los curiosos. Denle espacio, que respire. Para evitar que se lesione, retire cualquier objeto cercano con el que pueda hacerse daño. Aseguremos el área. Aflojemos la ropa de la víctima. Quitemos la ropa, aflojemos, quitemos casacas, si tiene una chalina. A veces hasta quitar los zapatos, pero minimicemos el estrés que tiene la víctima, porque a veces la ropa muy apretada, la víctima en su delirio puede pensar que la están cogiendo o algo, que le intentan hacer daño. Coloquemos alguna prenda o almohada en la cabeza de la víctima para evitar que se lastime, lo que les dije. Hay que proteger la cabeza, pongamos una almohada, un trapo, algo. Cuando los espasmos han cesado, limpie la espuma de la boca para evitar que pueda ser aspirada por la víctima al respirar. Le limpiamos con un trapo porque la persona puede despertarse y el exceso de saliva o espuma que tiene en la boca lo que va a hacer es que lo vuelva a succionar y se puede atorar. Le puede volver a dar otra convulsión y se atora. Siguiente diapositiva. Esa es la posición de seguridad cuando una persona convulsiona y no tenemos que ponerle, siempre y cuando la persona lo permita, ya que, porque hay casos que la persona no te deja que la ayudes, solo tienes que limitar su movimiento. Pero si la persona llega a perder el conocimiento, para evitar que se pueda asfixiar con sus propios fluidos, realizamos lo que es esta posición de seguridad, donde su mismo brazo va a usar para sostener la cabeza, su brazo va a sostener la cabeza, el otro brazo se mantiene acá y sus piernas de manera lateral, como se aprecia en la imagen. Siguiente diapositiva. Pasamos a lo que es obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños. Es la obstrucción accidental de las vías respiratorias altas o medias, generalmente al fallar la deglución de los alimentos y puede llevar a producir la asfixia al sujeto y en la mayoría de los casos la muerte si no es atendido con rapidez. Causas de la obstrucción: personas ebrias, hablar mientras ingieres alimento, adultos mayores, prótesis dentales, menores de edad que se introducen objetos en la boca. Siguiente diapositiva. Acá ya podemos apreciar lo que es la maniobra Heimlich.
La maniobra Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando. Si estás solo y si estás ahogando, puedes tratar de desplazar el objeto en su garganta o laringe realizando la maniobra Heimlich. Usted mismo también. Uno mismo también puede aplicarse la maniobra Heimlich. En las siguientes imágenes vamos a verlo, pero acá lo que vamos a ver, la maniobra Heimlich se aplica de nuestro esternón. Nosotros palpamos donde terminan las costillas, donde sentimos que terminan las costillas, le vamos a dar 4 dedos. A la altura de la boca del estómago, hacemos puño. Y ahí va la mano. Y generamos la presiones hacia arriba. Como se aprecia en la imagen. Ahora, cuando nosotros vamos a atender a una persona que ha sufrido un atragantamiento, la persona está desesperada. Así que siempre es mejor acercarte por el frente de él y decirle, tranquilo, sé primero seguro. Por delante, tranquilo, voy a ayudarte, sé primeros auxilios. Nos posicionamos de esa manera y lo que vamos a hacer también es pararnos un pie adelante y un pie atrás. Una posición de seguridad. ¿Para qué? Para que cuando, en el caso de que la maniobra no vaya funcionando bien y la persona se desmaye, nosotros estar bien estabilizados para poder sostenerlo. Porque si la persona se desmaya y no estamos bien parados, lo que vamos a hacer es caernos junto con la persona. Así que tenemos que posicionarnos bien, ponemos una pierna entre sus dos piernas de la víctima y procedemos con la maniobra. Si esa persona se llega a desmayar, tenemos estabilidad como para sostenerla al menos y sentarla. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá vemos lo que es la maniobra Heimlich en un bebé y la maniobra Heimlich cuando estás solo. Cuando estás solo, lo que tienes que hacer es jalar una silla, posicionarla a la altura de la boca y el estómago y hacer la presión hacia arriba. Esto va a hacer que botes el objeto extraño. Y si estás solo, ten por seguro que es algo muy doloroso ponerte la silla ahí, pero es dolor o tu vida. Así que esa es la maniobra para hacerlo en el caso te encuentres solo. Siguiente diapositiva. La pérdida de conocimiento. La pérdida de conocimiento o desmayo es una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El episodio dura de un par de minutos y usted se recupera de forma rápida y completa. Cuando una persona se desmaya, ya lo que hay que hacer, el procedimiento que siempre se tiene que hacer, ya el que nunca falla, vamos a verlo más adelante, ya, es la posición de Trendelenburg. Pero esa posición hay mucha gente que no la conoce y mayormente ¿qué hacen cuando una persona está desmayada? Le ponen alcohol en la nariz y en algunos casos despierta. ¿Por qué? Porque nosotros al ponerle alcohol en la nariz le estamos generando un estímulo por medio de un químico para que la persona despierte. Pero si tenemos una persona que se ha desmayado y no está respirando bien y le ponemos alcohol, lo que vamos a hacer es que su respiración agitada que está haciendo por adquirir más oxígeno, le estás poniendo alcohol y lo que está respirando es alcohol, ya no está respirando oxígeno, se está llenando de alcohol. Y lo que necesita oxígeno para respirar, se está desesperando peor la persona, pero está inconsciente, tú no te reacciona, pero estás que le privas de más oxígeno. No la dejas respirar. Cuando nosotros vamos a atender a una víctima desmayada, tenemos que aplicar
lo que a veces lo conocen como el ABC o el VOS, que es ver, oír, sentir. Vamos a posicionarnos en una manera en la cual nuestro oído podamos sentir nos posicionamos, pongamos, acá yo tengo un muñeco. Llegamos y les presento al muñeco, vamos a llamarlo Wilson. Llegamos a atender a Wilson y lo que vamos a hacer es posicionarnos de esta manera para nosotros poder ver, lo que les decía, ver, visualizar su esternón, que esté inflándose, que tenga respiración. Ver, oír, oímos, si la persona en este caso está respirando, y sentir. Sentir, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar pulso. ¿Dónde vamos a buscar pulso? La yugular. Si tenemos una persona con un pulso estable que está respirando, vamos a proceder con la maniobra. Siguiente diapositiva. Posición de Trendelenburg. La posición de Trendelenburg la cabeza más baja que los pies, de manera que se pueda facilitar por el efecto de la gravedad desde el sistema Entonces, tener en cuenta pues que esta posición es cuando tenemos pacientes o personas, compañeros de trabajo que se han desmayado, ¿no? Hacen realizar esta posición de Trendelenburg es básicamente levantar las piernas en una plataforma, en un banco, de tal manera que quede en diagonal, y eso va a hacer pues que la sangre regrese al cerebro, ¿no? Porque un desmayo básicamente es la falta de irrigación de la sangre, ¿no es así? Entonces, tener en cuenta esta posición. Y bueno, eso habría sido pues toda la capacitación referente a primeros auxilios. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Si hubiese alguna pregunta con eso, Miguel. Hola César, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, al momento creo que los compañeros, los colaboradores no tienen ninguna pregunta o alguien de los que está ahí presente tendrá algo que consultar, algo que preguntar, algún interrogante, algo. Vamos aprovechando, Miguel, para que por favor puedan Sí. encender sus cámaras y tomar la foto correspondiente para el informe de la capacitación. Ya, ok. Ya, una cosa que, a ver, mientras ahí van tomando las fotos, les voy explicando, debido a lo que se me cortó la transmisión. En la posición, lo último que estábamos viendo, ¿por qué se hace la elevación de las piernas?